Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. La llanura del silencio. Soy un anciano. Aquí vivo en esta antigua casa, rodeada de jardines enormes y descuidados. Los campesinos que habitan en el páramo dicen que estoy loco. Lo dicen porque no mantengo relaciones con ellos. Vivo aquí solo con mi vieja hermana, que es también mi ama de llaves. No tengo criados. Los odio. Tengo un amigo, un perro. Sí, prefiero 1000 veces al viejo Pepper que al resto de la creación junta. Él, al menos, me comprende y tiene la discreción de dejarme en paz cuando estoy de mal humor. He decidido empezar una especie de diario. Esto me permitirá dar expresión a algunos pensamientos y sentimientos que no puedo manifestar a nadie. Aparte de esto, estoy impaciente por anotar todas las cosas extrañas que he visto y oído a lo largo de los muchos años de soledad que he pasado en este misterioso edificio. Durante un par de siglos, esta casa ha tenido mala fama, y hasta que la compré, hacía más de 80 años que nadie había vivido en ella. Así que conseguí esta finca por un precio ridículamente pequeño. No soy supersticioso, pero he dejado de negar que suceden cosas en este caserón. Cosas que no puedo explicar. Por eso, siento la necesidad de desahogar mi espíritu, escribiendo una relación de todas ellas, lo mejor que sepa. Aunque sé que si alguna vez alguien lee esto, mi diario, después de mi muerte, hará un gesto de desdén y quedará aún más convencido que yo estaba loco. Qué antigua es esta casa, aunque me sorprende menos su vetustez, quizá, que la rareza de su construcción, que es fantástica y extraña en grado extremo. En ella predominan pequeñas torres curvas y pináculos, cuyas siluetas sugieren llamas inquietas, mientras que el cuerpo del edificio tiene la forma de círculo. He oído decir que existe una vieja historia entre las gentes de la región sobre que fue el diablo quien construyó esta mansión. Pero que digan lo que quieran, ni sé si es cierto ni me importa, aunque puede que eso contribuyera a abaratarla antes de venir yo. He estado viviendo aquí unos 10 años, antes de ver alguna cosa que me confirmase suficientemente las historias que circulaban en la vecindad sobre esta casa. Es cierto que en lo menos una docena de ocasiones había visto vagamente cosas que me desconcertaron, aunque quizá, más que verlas, llegué a sentirlas. Luego, con el paso de los años que me fueron envejeciendo, llegué a percibir algo invisible, aunque inequívocamente presente, en las habitaciones vacías y los corredores. Sin embargo, como digo, pasaron muchos años antes de tener una manifestación real de lo que, como suelen llamarlo, sobrenatural. No era la noche de difuntos. Si tuviese intención de contar un cuento para divertirme, probablemente lo situaría en esa noche excepcional. Pero esto es una crónica verdadera de mis propias experiencias, y no pondría la pluma sobre el papel para divertir a nadie. No, fue pasada la medianoche, en la madrugada del 21 de enero. Yo estaba sentado, leyendo en mi estudio, como suelo tener por costumbre. Pepper dormía tendido cerca de mi butaca. Inesperadamente, las llamas de las 2 velas disminuyeron y luego adquirieron un resplandor verdoso, espectral. Alcé la vista rápidamente y en ese momento las vi menguar aún más y adquirir una coloración rojiza mortecina, de forma que la habitación quedó inundada de un extraño, pesado parpadeo carmesí que daba a las sombras, detrás de las sillas y las mesas, una negrura aún más profunda.
y cada vez que las llamas se estremecían era como si un flujo de sangre luminosa salpicase la habitación. En el suelo oí un débil gemido asustado y algo se acurrucó entre mis pies. Era Pepper, que buscaba refugio bajo mi bata. Pepper, que normalmente era bravo como un león. Fue este movimiento del perro, creo, lo que me hizo sentir la primera punzada de miedo real. Me asusté bastante cuando la luz de las velas se volvió verde y luego roja, pero solo fugazmente, al pensar que el cambio se debía a la presencia de algún gas nocivo en la habitación. Luego, sin embargo, vi que no era eso, pues las velas ardían con una llama viva y firme y no daban muestra de ir a apagarse, como habría sido el caso de haber emanaciones en la atmósfera. No me moví. Me sentía seriamente asustado, pero no fui capaz de pensar otra cosa que esperar. Durante un minuto, quizá, mis ojos recorrieron la habitación nerviosamente. Luego observé que las llamas habían empezado a debilitarse muy lentamente, hasta que al poco tiempo se convirtieron en 2 diminutas brasas de fuego rojo, como 2 destellos de rubíes en la oscuridad. Sin embargo, seguí sentado, mientras una especie de soñolienta indiferencia parecía apoderarse de mis sentidos, disipando el miedo que había empezado a atenazarme. Allá, en el rincón más alejado de esta enorme habitación, me pareció notar una débil lucecilla. Fue aumentando progresivamente hasta llenar la estancia con los centelleos de una luz verde y temblorosa. Luego disminuyó rápidamente y cambió, lo mismo que las llamas de las velas, a un rojo oscuro, sombrío, que se volvió más vivo e iluminó la habitación con una oleada de espantoso resplandor. La luz provenía del muro del fondo y se hizo cada vez más brillante, hasta que su intolerable luminosidad me hizo daño en los ojos y los cerré involuntariamente. Transcurrieron unos segundos antes de poder abrirlos otra vez. Lo primero que noté entonces fue que la luz había disminuido sensiblemente, de modo que ya no tuve necesidad de forzar la vista. Luego, mientras seguía apagándose, me di cuenta de que, en vez de contemplar su rojiza coloración, estaba mirando a través de ella y a través de la misma pared. Gradualmente, a medida que me acostumbraba a la idea, me iba dando cuenta de que me asomaba a una inmensa llanura, iluminada por la misma umbría luz crepuscular que inundaba la habitación. La inmensidad de esta llanura era inconcebible. No podía divisar en parte alguna sus confines. Parecía dilatarse de tal modo que la vista no alcanzaba a divisar límite alguno. Lentamente, los detalles más próximos comenzaron a hacerse más distintos. Luego, casi instantáneamente, se extinguió la luz y la visión, si es que era visión, se debilitó y desapareció. De súbito me di cuenta de que ya no estaba sentado en la silla. En vez de eso, me hallaba suspendido en el aire, por encima de ella, y miraba hacia abajo, hacia algo confuso, arrebujado y silente. Un momento después, un soplo de aire frío me arrastró y me sentí impelido hacia la noche, flotando como una burbuja en medio de la oscuridad. Un intenso frío me envolvió inmediatamente y me hizo estremecer. Un rato después miré a derecha e izquierda y vi la insoportable negrura de la noche, acribillada de remotos resplandores de fuego. Seguía desplazándome hacia arriba, hacia el exterior. Una de las veces miré hacia atrás y vi la tierra como un pequeño creciente azulenco que se iba perdiendo atrás, a mi izquierda. Más allá, el sol, como una salpicadura de llama blanca, ardía vivamente sobre las tinieblas. Pasó un tiempo indefinido. Luego, por última vez, vi la tierra. Era un glóbulo de resplandeciente azul, nadando en una eternidad de éter. Y yo, frágil mota de polvo inmaterial, flotando silencioso en el vacío, me alejaba de aquel azul lejano en dirección al espacio desconocido.
Me parecía que había transcurrido un largo intervalo. Ahora no veía ya nada en parte alguna. Había rebasado el último confín de las estrellas fijas y me precipitaba en la inmensa negrura del otro lado. Durante todo este tiempo había experimentado pocas cosas, aparte de una sensación de ligereza y fría incomodidad. Ahora, en cambio, la atroz oscuridad parecía penetrar en mi alma y llenarme de miedo y desesperación. ¿Qué iba a ser de mí? ¿A dónde iría a parar? En el instante mismo en que me vinieron estos pensamientos, empezó a tomar forma sobre la impalpable tiniebla que me envolvía un débil matiz de sangre. Parecía extraordinariamente remoto y brumoso. Sin embargo, se me alivió la sensación de opresión y ya no me sentí desesperado. Lentamente la distante coloración rojiza se hizo más clara y amplia, hasta que al acercarme más se dilató en un enorme apagado resplandor opaco. Y seguí desplazándome hasta que me aproximé tanto que pareció extenderse por debajo de mí como un gran océano de rojo oscuro. Poco era lo que podía ver, salvo que parecía ensancharse interminablemente en todas direcciones. Tiempo después observé que descendía hacia él, y poco después me sumergí en un inmenso mar de nubes tenebrosas y rojizas. Lentamente salí de ellas, y allá, por debajo de mí, divisé la prodigiosa llanura que yo había visto desde mi habitación, en esta casa que se alza al borde de los silencios. Aterricé poco después, y me encontré rodeado de un gran desierto de soledad. El lugar estaba iluminado por un resplandor crepuscular que confería una indescriptible sensación de desolación. Allá lejos en el cielo, a mi derecha, ardía un gigantesco anillo de fuego rojo opaco, de cuyo borde exterior se propagaban inmensas llamaradas contorsionantes, puntiagudas, desgarradas. El interior de este anillo era negro, negro como la oscuridad de la noche exterior. Comprendí inmediatamente que era de este extraordinario sol de donde esta región recibía su lúgubre luz. Aparté los ojos de aquella extraña fuente de luz y miré nuevamente a mi alrededor. Allí donde dirigía la vista no veía sino la misma invariable monotonía de la interminable llanura. En ninguna parte podía divisar vestigio alguno de vida, ni siquiera las ruinas de alguna antigua morada. Gradualmente me di cuenta de que me desplazaba flotando por encima de la lisa inmensidad. Durante lo que me pareció una eternidad, seguí deslizándome en la misma dirección. No sentía gran impaciencia, aunque no dejaba de experimentar cierta curiosidad y un enorme asombro. A mi alrededor veía siempre la infinita llanura, y no cesaba de buscar algo nuevo que rompiese su monotonía, pero no veía variación de ningún género, solo soledad, silencio y desierto. Poco después, de manera semiconsciente, descubrí una bruma tenue, sonrosada, que se extendía sobre su superficie. Ni aun después de mirar atentamente fui capaz de determinar si era bruma en realidad, pues parecía mezclarse con la llanura, confiriéndole una rara irrealidad y una sensación de inconsistencia. Poco a poco empecé a cansarme de esta monotonía. Sin embargo, transcurrió bastante tiempo antes de que percibiese algún indicio del lugar hacia el que estaba siendo arrastrado. Al principio lo vi muy lejano aún, como una colina alargada en la superficie de la llanura. Luego, a medida que me aproximaba, me di cuenta de que me había equivocado, pues en vez de colina resultó ser una cadena de grandes montañas, cuyos remotos picos se alzaban en el rojo crepúsculo hasta perderse casi de vista. Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.